Los republicanos, Trump y los republicanos ya están adelantando de que van a tratar de pasar una reforma impositiva complicada en 10 semanas, mientras la reforma que hubo en 1986 tomó 13 meses. Pero eso va a ser otra discusión. Lo cierto es que el enfoque de ellos es pasar esta reforma impositiva con el fin de bajar los impuestos a nivel no tan solo corporativo, sino también de impuestos personales. Es una reforma bastante complicada. Ahora, hay un debate porque bajarían los impuestos. Cuando se hablan de esta reforma, la preocupación es que hay, ok, si tú bajas los impuestos, uno, ¿cómo va a afectar el déficit? Dos, ¿cómo va a afectar variables macroeconómicas? Por ejemplo, el consumo, la inversión, la deuda del gobierno, la actuación de los mismos consumidores. ¿Van a reaccionar y van a consumir más? Entonces hay un debate de que algunos dicen que al bajar los impuestos el efecto no es real en el crecimiento económico. Otros dicen que sí, porque incentiva al consumo, la inversión, y eso trae crecimiento económico. Ahora, ¿quién decide eso? Modelos. Porque como no se sabe lo que va a pasar, aquí vienen modelos. Entonces el debate se concentra es, ¿qué dicen los modelos sobre la reforma que quiere presentar los republicanos y la administración de Trump? Entonces la pregunta que uno se hace, ¿los modelos dicen toda la verdad? Vamos a discutirlo con Juan Carlos Hidalgo, analista sobre América Latina del Cato Institute, desde Washington. Hidalgo, es un gusto tenerte en el programa. Yo sé que tú eres un supply side guy, tú eres un libertario. O sea, tú parte de la premisa de que el gobierno debe ser pequeño, que debe tener menos impuestos y que el dinero debe estar en las manos privadas, que eso es lo que genera el crecimiento. Ok, pero lo cierto también que hay debate sobre eso. Incluso tengo aquí uno del Brookings Institute que dice que los efectos de la bajada de los impuestos no necesariamente se traduce en crecimiento económico. También hay un debate, y tú lo sabes muy bien, tú puedes bajar los impuestos, pero si no cortas gastos, el déficit aumenta, lo cual eso tiene un efecto negativo en la economía a largo plazo. Entonces, ¿realmente podemos confiar en estos modelos que se utilizan tanto en el Congreso como el el Committee of Taxation? Estos dos entes que se utilizan como árbitros para determinar si realmente genera mayor crecimiento o no. Sí, aquí la discusión es qué tipo de modelos usar. Están los modelos dinámicos y los modelos estáticos. Los modelos estáticos parten del supuesto de que si usted mete más impuestos o recorta impuestos, la economía va a continuar comportándose de la misma manera. Sabemos que ese no es el caso. Sabemos que los impuestos afectan el comportamiento de la gente, afectan las decisiones de inversión, afectan las decisiones de trabajo y por lo tanto hay que tomar en cuenta cómo estos cambios se dan una vez que usted introduce un recorte de impuestos o un aumento de impuestos. Por ejemplo, para poner un caso en América Latina, en Chile el año pasado la tasa del impuesto sobre las empresas de renta corporativa pasó del 22,5% al 24,% y los ingresos producto de ese impuesto cayeron 0,8%. Esto refleja de que los actores económicos responden a incentivos. Entonces, es por eso que los modelos dinámicos son más apropiados, más deseables a la hora de analizar estos recortes de impuestos. Lo que los modelos dinámicos han encontrado es que los recortes de impuestos sobre el capital tienen un efecto más estimulante sobre la economía que los recortes de impuestos sobre el trabajo. ¿Por qué? Porque el capital es más móvil. La gente puede sacar la plata de una economía fácilmente, mientras que es más difícil que los trabajadores se puedan ir de un país si aumentan los impuestos. La pregunta aquí, Xavier, con la discusión que vamos a tener en Estados Unidos con esta reforma tributaria, es que qué tan confiables son estos modelos. Los modelos no son una ciencia exacta porque claramente no incorporan todos los factores sobre los cuales se toman decisiones en una economía. Ya usted mencionaba, por ejemplo, que no es lo mismo recortar impuestos en un contexto en donde usted está conteniendo el gasto y por lo tanto controlando el déficit, que recortar impuestos en un contexto en donde usted está aumentando el gasto y mandando señales a los actores económicos de que puede haber futuros aumentos de impuestos. Entonces, estos modelos no son perfectos, pero ciertamente son más deseables a la hora de tratar de descifrar cuál va a ser el impacto económico de una reforma tributaria. Ok, pero hay también una pelea ideológica acá, de ideas. Claro. Por un lado está aquel que dice, bajar los impuestos beneficia más las economías a corto y a largo plazo. Podemos debatir dependiendo a quién le bajas y cuál es el efecto que tiene, pero la tesis es,
menos impuestos es mejor para la economía que tener más impuestos. Y está la otra tesis, la keynesiana, que dice no. El gobierno necesita de alguna forma incentivar la economía y por eso necesita recolectar impuestos. Porque, dicen los defensores de esta tesis, al tú bajar los impuestos, al final a quien favorecen más es al capital corporativo y a las personas que tienen más plata. Sin embargo, eso no beneficia a la eficiencia y a la equidad dentro de la sociedad. Y por eso, de alguna forma, el gobierno debe ser ese árbitro que ayude a, digamos, a sopesar esa actitud privada de aquellos que reciben más beneficios de llevar más equidad a la sociedad. Hay una discusión sobre esa base ideológica que no se ve en los modelos. Entonces, aquí el debate es, o nos vamos por la tesis ideológica, nos vamos por los modelos que tampoco son perfectos, tienen sus problemas. No, el problema entonces ahí es qué es lo que queremos. Usted mencionó dos objetivos diferentes. Por un lado, hay gente que quiere crecimiento y quiere una economía que se expanda más rápido, y por otro lado, usted tiene gente que quiere mayor equidad. Y estos no necesariamente son objetivos compatibles. Me recuerdo un debate durante la primaria del Partido Demócrata en el 2008, cuando al entonces senador Obama le preguntaron, ¿usted estaría a favor de bajar la tasa del impuesto sobre el capital, ganancias de capital, aún sabiendo de que eso va a generar menos ingresos al fisco, como la evidencia empírica lo indica? Y el entonces senador Obama dijo que sí, por una cuestión de equidad. Entonces, nuevamente, ahí ya no es una cuestión ideológica, efectivamente. Ya no es una cuestión de que el objetivo de la reforma tributaria debe ser generar crecimiento e incluso a través del crecimiento generar más recursos al gobierno, sino gente que por una visión ideológica quiere una sociedad más igualitaria, supuestamente más igualitaria, en donde, por supuesto, el gobierno es el garante de esta supuesta igualdad. Ahora, Juan Carlos, me quedan 40 segundos, pero mira el mismo Brookings argumentando sobre la tesis de que bajar los impuestos ayuda al crecimiento económico, Supply Side Economics, dice que el impacto neto en el crecimiento es incierto y muchas veces las estimaciones sugieren que es pequeño o negativo. O sea, también hay un debate en la contraparte que dice no necesariamente bajar impuestos trae un beneficio y que se refleje en el crecimiento económico. Depende de cuáles impuestos, y eso es precisamente lo que tratan estos modelos. Si usted tiene recortes de impuestos que benefician al capital, como el recorte de impuesto corporativo, que se está hablando de bajarlo hasta un 24%, eso va a tener efectos, eso tiene efectos comprobados sobre el crecimiento. Si se trata de impuestos sobre la renta individual o sobre las propiedades, eso no tiene efectos tan significativos sobre el crecimiento. Ahora, me quedan 10 segundos. ¿Tú te vas más por una decisión de los modelos o te vas por una visión ideológica? Yo preferiría los modelos. El problema es que hay que reconocer que muchos de los gente que corre estos modelos está ideologizada. Entonces, hay veces que esos resultados hay que verlos con un cierto escepticismo también. Como dice en inglés, y tú lo sabes, Juan Carlos, garbage in, garbage out. Si pones información basura en la entrada, te va a salir información basura a la salida. Juan Carlos Hidalgo, analista sobre América Latina en el Cato Institute. Desde Washington, como siempre, es un gusto y un placer tenerte en el programa.